Hubo un momento en la historia de la iglesia en que el evangelio estuvo a punto de perderse, no por persecución externa, sino por distorsión interna. No fue Roma, no fueron los emperadores, fueron maestros religiosos que predicaban a Cristo, pero no como suficiente para la salvación de los hombres. El libro de Gálatas no fue escrito para iglesias débiles, sino para iglesias que estaban siendo engañadas. Y si eso pasó una vez, puede volver a pasar hoy. ¿Quién escribió Gálatas? El apóstol Pablo. Probablemente su primera carta doctrinal, escrita con urgencia, sin introducciones suaves. Gálatas es una de las cartas más tempranas del Nuevo Testamento, escrita cuando el Evangelio aún estaba definiéndose dentro del judaísmo y frente al judaísmo. ¿A quién fue escrita? A las iglesias de Galacia, a una región, no a una ciudad. Fue escrita a creyentes gentiles convertidos por Pablo, pero influenciados luego por judaizantes. ¿A quiénes se les llama judaizantes? A quienes decían creer en Jesús, pero exigían circuncisión y ley mosaica. Es decir, predicaban la gracia, pero tenía que agregársele la ley, lo que nosotros conocemos como gracia más ley. Algo de lo cual se está volviendo a repetir el día de hoy, en pleno siglo XXI. Se está pidiendo a los creyentes que también regresen al Antiguo Testamento, es decir, a la ley de Moisés. En el libro de Gálatas, Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 1 algo que debe dejarnos pensar mucho. Él dice, me maravillo de que tan pronto se hayan alejado del Evangelio. Este versículo de las Escrituras es el corazón del libro de Gálatas. Las personas no estaban rechazando a Cristo, estaban modificando a Cristo. Estas personas no negaban la cruz, la complementaban. Y es que surge una verdad contundente. Un evangelio complementado es un evangelio corrompido. Es decir abiertamente que Dios se había equivocado, que no había hecho las obras completas para que el evangelio sea suficiente para toda la humanidad. Ese mensaje es muy peligroso. Cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se intenta complementar con otras cosas, entonces se vuelve un evangelio corrompido que ya no debe ser predicado ni enseñado. Cuando se enseña que la Biblia no es suficiente, sino que se necesita otro libro, como proclaman los mormones al decirnos que necesitamos complementar el Evangelio con el libro del Mormón, o cuando se nos dice que los escritos de un profeta son los que complementan las enseñanzas de las Escrituras, y entonces agregamos a una Elena de White. Entonces el Evangelio se corrompe, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo siguen siendo hoy las únicas y suficientes. ¿Por qué complementarla? Porque hay muchas personas, iglesias u organizaciones que nos dicen que el Evangelio de Jesucristo no es suficiente o que la Biblia no es suficiente. Es lo que está ocurriendo el día de hoy. Antes se enseñaba que Cristo necesitaba que sea agregado la circuncisión, que a Cristo habría que agregarle la ley. No nos sorprende el día de hoy encontrar organizaciones, congregaciones,
iglesias, denominaciones que se autoproclaman cristianas solo porque hablan de Cristo, nos enseñan hoy que Cristo no es suficiente, que se necesita agregarle el éxito, que Cristo no es suficiente, que hay que agregarle la prosperidad, que Cristo no es suficiente, que hay que agregarle el activismo, que Cristo no es suficiente, que hay que agregarle un moralismo vacío. El mensaje de Gálatas es este: si Cristo no es suficiente, entonces no es Cristo. Por eso, estudiar el libro de Gálatas, entenderlo y encontrar las respuestas que el mismo apóstol Pablo, este hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja, es sumamente importante. Definitivamente, el libro de Gálatas no le gusta a muchísimos creyentes que intentan mezclar el mensaje de Cristo con las nuevas filosofías o con escritos de hombres que la Biblia nunca nombró ni dejó como autoridad, como para querer agregar cosas a lo que ya Dios había enseñado y dejado establecidos en las escrituras. ¿Por qué es necesario estudiar el libro de Gálatas hoy con más urgencia que antes? Primero, porque responde preguntas que la iglesia está evitando. Por ejemplo, ¿somos salvos por gracia o por obras? ¿Qué es la libertad cristiana real? ¿Por qué muchos creyentes viven condenados? ¿Y cómo distinguir un evangelio verdadero de uno falso? Nosotros proclamamos que hay un solo evangelio y un solo Cristo y una sola escritura de Dios, la Biblia. Pero hoy, cuando se han levantado falsos cristos y falsos evangelios, la gente no sabe distinguir lo verdadero de lo falso, porque hay una mezcla tan peligrosa entre lo que enseña alguien y lo que enseña las escrituras. La gente no sabe distinguir del por qué una iglesia se llama Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El solo hecho de llevar el nombre de Jesucristo no significa que sean cristianos. La gente los está recibiendo en sus casas, está recibiendo su enseñanza, porque creen o piensan que son cristianos solo porque dentro de su nombre llevan el nombre de Jesucristo. Es un falso evangelio, y un falso evangelio de los más conocidos. Y dentro de la iglesia cristiana se está hoy predicando un evangelio falso, un evangelio mezclado. Y lo más terrible es que los mismos creyentes, pastores e iglesias que tienen fundamentos en el evangelio de Jesucristo no están entendiendo cómo es que esta enseñanza que viene de profetas o de apóstoles modernos trae tanta confusión dentro de la misma iglesia cristiana. Por eso, el libro de Gálatas desenmascara este tipo de enseñanza, porque Gálatas no fue escrita para hacernos sentir cómodos, sino para hacernos libres. El libro de Gálatas confronta el legalismo religioso, la manipulación espiritual, la pérdida del gozo y la fe basada en miedo. Acompáñenos durante toda esta semana y estos días en nuestro devocional para estudiar capítulo por capítulo el libro de Gálatas. Leeremos cada capítulo de manera completa. No obviaremos ningún versículo, no obviaremos ninguna enseñanza de Pablo y no obviaremos el decir la verdad registrada en este libro maravilloso que evita que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea mezclado. Hoy los creyentes no saben diferenciar entre el evangelio de Jesucristo y lo que se nos está predicando o enseñando por cualquier medio: libros, literatura, redes sociales,
canales de YouTube donde predicadores se presentan como si fueran cristianos, pero en realidad son de esas ramas donde se mezcla el evangelio, como el adventismo del séptimo día, como las iglesias mormonas o como las iglesias de la nueva era y aquellas congregaciones modernas llenas de luces y de plataformas luminosas con muchísimos recursos que intentan engañar al pueblo de Dios. Y pastores están permitiéndolo porque no se han detenido a leer la palabra del Señor. Solo escuchamos bonitos mensajes y bonitas enseñanzas que parecieran, entre comillas, venir de la Biblia. No solo porque se cita un versículo de la Biblia o porciones de las Escrituras significa que esto sea de Cristo. Atento a lo que vamos a estudiar en el libro de Gálatas. El tema central del libro de Gálatas es la justificación por la fe en Cristo solamente, y no por obras, o por titulares, o por méritos. Aquí, en el libro de Gálatas, se declara contundentemente: el justo por la fe vivirá. El libro de Gálatas defiende la cruz como centro, el Espíritu Santo como guía y la libertad como fruto, no como licencia para vivir como uno quiere o como licencia para pecar. ¿Qué vamos a aprender en esta serie del libro de Gálatas? En este estudio vamos a estudiar capítulo por capítulo y vamos a descubrir por qué Pablo habla con tanta firmeza. También vamos a aprender cómo es que nace un falso evangelio. Vamos a aprender qué significa vivir guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué muchos creyentes viven esclavos siendo libres? Y cómo volver al primer amor sin religiosidad. Cómo volver al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no condena, sino libera. Si amas la verdad, quédate con nosotros. Si buscas un evangelio sin mezcla, esta serie es para ti. Bienvenidos a estudiar el libro de Gálatas. En nuestro próximo devocional empezaremos con el capítulo número 1 del libro de Gálatas. Si usted puede y debe, vaya leyendo el primer capítulo del libro de Gálatas, porque lo leeremos completamente en nuestro devocional próximo. De esa manera, usted ya va abriendo su mente y su corazón a las enseñanzas de Dios a través del apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Allí vamos a lograr entender por qué el evangelio estuvo en peligro y sigue en peligro en este tiempo moderno donde no se está sabiendo discernir exactamente acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí queremos ayudarnos mutuamente a regresar al mensaje sin mezcla de nuestro Señor Jesucristo. Y Gálatas, este libro maravilloso que poco se enseña o se predica, nos ayudará. Y si se predica, se toman algunos versículos de las Escrituras, alguna versión de este libro de Gálatas solo para enseñar lo que nos conviene. Por eso es necesario leer toda la Biblia, por eso es necesario leer todos los libros, por eso es necesario leer la Biblia capítulo por capítulo, porque de esa manera nosotros preparamos nuestro corazón para que nos convertamos en defensores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y proclamar que la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos otro libro, no necesitamos otra enseñanza de cualquier hombre, por muy importante que sea, o de cualquier organización o iglesia, por muy poderosa financiera y económicamente sea. Nosotros lo único que necesitamos es el evangelio de Cristo ya completado en las Escrituras, y allí nos ceñimos para que de esta manera obedezcamos a Dios total y completamente. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos mañana en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Bendiciones.